Y listo. Entonces les voy a comentar un poco cómo se utilizan los multímetros. Puede ser con el primer ejemplo. No, empecemos con otro ejemplo. Ah, no, pero Julián también tiene uno diferente, no es el amarillo. Cualquiera. Empecemos, Andy. Da igual. Bueno. La mejor foto, lo más perpendicular al... ¿Puedes acercarlo? Sí. Esa foto está perfecta. Exacto. Bueno, entonces nosotros tenemos dos medidas, ¿verdad? Pues siempre hablamos de dos cosas, que son el voltaje y el amperaje. Evidentemente, esta A, que está aquí, es de amperios. Y esta V, esta B, que hay acá, es de voltios. Entonces, y este com es el común, digamos, que es como el negativo. Entonces, aquí siempre se conecta el negativo. Y para medir el voltaje, el rojo se pone acá. ¿Sí? El rojo se conecta acá y se mide el voltaje. ¿Y cómo se mide el voltaje? El voltaje en una pila, por ejemplo, de 9 voltios. Aquí tengo una cosita y la otra cosita. Entonces, simplemente es este cable al positivo, al negativo y este cable al positivo. Positivo y negativo. Está muy delgadito y como que puede haber otro color que nos sirva más. Rojito. Entonces, bueno, no, sí. Este es el positivo. Vamos a conectar el rojo. Y aquí vamos a conectar el negro. Y lo conectamos a la batería, a la parte positiva y a la parte negativa. Esta ruedita de acá, entonces, tenemos que ponerla en la medida y en este caso, bueno, en todos los casos, en la escala que necesitamos. Entonces, por ejemplo, sabemos que vamos a medir una batería de 9 voltios. Los voltios en corriente continua son estos que están acá. Ya habíamos hablado, la rayita y unas rayitas debajo, ¿verdad? Entonces, esos son los voltios, o sea que el rango de medición que nos interesa es a partir de aquí. 20, no, perdón. Entonces, vamos a verlo completo. Estas son los ohmios que van desde aquí hasta aquí. Aquí está apagado y entre esto y esto, y aquí, aquí están los voltios en corriente alterna. 600, 200, etcétera. Aquí tenemos 600, 220 voltios. Y esto es 2 voltios o 2000 milivoltios. Esto normalmente aparecería 2 y aquí hay 0.2 voltios. Entonces, este son 2 voltios, ¿no? O 2000 milivoltios, lo mismo que los amperios y los miliamperios. Entonces, estos son 20 voltios. 2 voltios no nos sirve, ¿no? Porque vamos a medir 9 voltios. Entonces, tenemos que tener cuidado. Si vamos a medir una batería, este será el más usado porque en corriente continua, como les decía, normalmente no suele haber voltaje alto. En corriente alterna, como pueden ver bien acá, pues es diferente y solo hay voltaje alto, es decir, de 200 a 600 voltios eh, en corriente alterna, porque los voltajes siempre son altos, porque es el de la casa. Entonces, yo puedo mover esta perilla hasta acá, entonces nos va a quedar esto así, obviamente con esta parte acá, en 200 voltios, y obviamente voy a poder medir la corriente de la casa, ¿no? Si la pongo en 600 voltios, pues también, porque tiene que estar sobrado, es decir, aquí puedo medir hasta 600 voltios, aquí puedo medir hasta 200 voltios. Como son 110 voltios, pues no va a haber ningún problema. La cosa sería, por ejemplo, que estuviéramos en Europa. Si estamos en Europa, uy, borré todo, así no es. Correcto. Si estamos en Europa, por ejemplo, y ponemos, y ponemos esto acá en 200 voltios,
y conectamos esto al enchufe, pues posiblemente vamos a dañar el multímetro, porque sale más de 200 voltios. Entonces tendríamos que ponerlo en 600, ¿sí? Aquí dice, entonces, hasta 600 voltios. Entonces aquí ya nos cabe, ¿no? Nos cabría si estuviéramos en Europa. Como estamos en Colombia, siempre lo máximo que vamos a medir normalmente serán 110 voltios. Entonces, pues con que pongamos la perilla en este punto de acá, pues ya es suficiente. Y el voltaje, entonces, el voltaje en corriente continua, dependiendo de cómo, de qué cosa vayamos a medir, será 2 voltios para medir, o 200 milivoltios para medir una batería de 1.5 voltios, para tener, digamos, una escala más parecida, y esta para medir una batería de 9 voltios. Normalmente, digamos, con voltajes pequeñitos, si uno se equivoca, pues no se va a dañar el multímetro de una, ¿no? Pero de todas maneras, no es conveniente dejarlo mucho rato ni nada. Seguramente sale un 1, seguramente en la pantallita sale un 1 acá, o un 0 o algo así, que significa que está fuera del rango, es decir, que no lo logra medir, porque no estamos, porque está muy por encima del voltaje. Entonces, si yo pongo la perilla acá bueno, acá en 2 voltios y pongo la pila de 9 voltios, quiere decir que me paso. Ahí no se va a dañar no se va a dañar el multímetro, pero tampoco es conveniente, digamos, y no tiene por qué pasar que lo hagamos mal, ¿no? Entonces ahí simplemente vamos a medir, eh, vamos a usar el de 20, obviamente, ¿no? Entonces es hasta 20, máximo 20. Entonces ya si nos pasamos de ahí, tendríamos que pasar a este de acá, de 200 voltios, o no sé cuántos voltios, decía ahí, me parece que es 200. Y si nos pasamos de 200, pues ya que entró Lorena. Hola Lorena, les estaba explicando cómo utilizar el multímetro. Entonces vamos a medir dos cosas, el voltaje por un lado y el amperaje por el otro. Cada uno me va a poner la foto me va a proyectar la foto de su multímetro y les voy a explicar en cada caso cómo es, ¿no? Por lo menos en los más, si hay alguno repetido, pues no lo repetimos. Bueno, entonces continúo la explicación y luego empezamos con el tuyo, por ejemplo. Entonces, ponemos esto acá, la volteamos para acá y conectamos simplemente el rojo al borde positivo y el negro al borde negativo. Y listo, aquí nos va a aparecer, perdón, aquí nos va a aparecer, no sé, 9.8 voltios o 8.7 voltios, lo que tenga, porque puede estar bien cargada o descargada. Eh, Listo. Esto es muy sencillo. Ahora, para medir la corriente, primero que todo, bueno, las corrientes también pueden ser en corriente alterna y en corriente continua, pero este aparato solo mide en corriente alterna. Bueno, listo. Entonces, digo, en corriente continua, ¿no? Rayita y rayitas punteadas abajo es corriente continua. Entonces, tenemos que ponerla acá. Tenemos 10 amperios, 200 miliamperios, 20 miliamperios, eso es y 2 miliamperios. Entonces, aquí dice 10 max. Normalmente lo vamos a poner en 10, por si acaso, porque porque esto sí daña instantáneamente el aparato si nos pasamos. Entonces, si dudamos que sea más de 10, simplemente no podemos utilizar el multímetro. Hay que utilizar una pinza amperimétrica, que luego les diré qué es y demás, pero el multímetro máximo hasta 10 y además un ratico, miren, que dice 10 segundos máximo, ¿no? Entonces, el multímetro puede medir 10 amperios, pero este multímetro por 10 segundos. Y eso que este multímetro no es ordinario, este es un multímetro, digamos, común y corriente, normal, no es de los más baraticos. Entonces, en el caso de la corriente,
no es medir la pila solamente, porque la corriente no es, digamos, la corriente es lo que pasa cuando, lo que transcurre cuando hay un trabajo, ¿no? Si yo tengo aquí la pila, ¿no? Y yo no tengo ahí corriente, tengo voltaje y el voltaje lo puedo medir y ese es el potencial. Pero la corriente solamente será cuando le ponga, digamos, un bombillo. Pongamos que aquí hay un interruptor y entonces prendo el interruptor y el bombillo alumbra y ahí sí empieza a salir, o sea, empiezan a salir los electrones o empiezan a empujarse los electrones o como sea. Ese es el amperaje, ¿no? La cantidad de electrones que van pasando por ahí, por acá, la cantidad de electrones que va consumiendo este aparato, ¿sí? Esta luz, por ejemplo. Entonces, para medir esto, yo lo que tengo que hacer es interrumpir el circuito y que la corriente... Uy, mi perra está loca. Y entonces, que la corriente, voy a interrumpir el circuito en un punto, acá, bueno, aquí tenemos el interruptor y vamos al bombillo y volvemos por aquí. Este es el positivo y este es el negativo. Lo que tengo es que interrumpir y meter la corriente al multímetro. Entonces, la corriente lo que va a hacer es, o los electrones van a seguir este camino. Ya no siguen por allá derecho para el este, sino que pasan por dentro del multímetro y siguen por acá. Tin, 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 hace que esto prenda y siguen para este ladito y vuelven acá. Entonces, esa es la manera como yo tengo que medir la corriente. Y entonces, en este caso, tengo que conectar el borne rojo en la puntica roja, ¿no? El cosito este rojo acá y el común o el negativo, pues lo dejo acá. Siempre este no se mueve. Entonces, lo que hicimos fue lo sacamos de acá y lo movimos acá. ¿Estamos? Andy, por lo menos. Sí, ¿Vale? señor. Y ponemos, pues, el medidor en 10 amperios. Es lo mejor. Ahora, hay un método, digamos, un método drástico, y es que yo hago una especie de corto. Entonces, voy a quitar todo esto de aquí. Voy a quitar todo el circuito, básicamente. Entonces, lo que yo hago es una especie de corto con lo que yo pasando por el multímetro puedo conectar esto. Y entonces lo que hago es un corto. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Pues que los electrones se van todo el amperaje que puede, se va directamente, pasa por aquí, pasa por acá, y trata de llegar acá. ¿Por qué digo que todo? Pues porque eso es un corto. Entonces, como mándese todo de una. No hay algo aquí que le diga solamente consumo medio amperio o algo así. No, esto es un corto y entonces ese corto es todo lo que dé la batería. Entonces, si yo hago un corto, quiere decir que, no sé, si esto tiene un amperio, entonces se va un amperio aquí derecho, pero es un amperio hora. Entonces, y la puedo dejar así durante una hora, pero obviamente estoy haciendo un corto. Si estamos hablando de 1 amperio, de 2 amperios, de 3 amperios, de 10 amperios, y hago un corto, pues hay una chispa y una explosión grandísima, ¿no? En este caso, nuestras pilas tienen muy poquito amperaje, bueno, tienen poquito amperaje, entonces no es tanto problema. Así que lo que nosotros vamos a hacer no es una medición común y corriente, que es como les contaba antes. Así, como lo tenía antes, así se mide la corriente con un multímetro, ¿no? Hay que pasarla por dentro del multímetro y que esté prendido el aparato para ver cuánto está consumiendo. La batería en sí misma solita no tiene los amperios aquí listos, los electrones listos para salir, pero mientras no esté conectado a nada, no sale nada. Entonces yo puedo medir aquí a qué velocidad van a salir, pero no puedo saber cuánta corriente tiene. Si le hago un corto, ¿no? Entonces
yo puedo, pero tiene que ser, digamos, un corto rápido. En nuestro caso, pues como les digo, es un amperaje muy bajito, es una cosa que no va a ser de mucho problema, pero básicamente lo que vamos a hacer entonces es coger esta punta de acá y ponerla acá, y coger esta punta de acá y ponerla acá, perdón, en el otro, ¿no? Y el circuito, entonces, ¿qué va a hacer? Los electrones van a salir por acá, no sé, vamos a poner este amarillo. Los electrones salen así, disparados a toda mecha, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, entran al multímetro, hacen su trabajo, el multímetro, la medición, y salen por el negro, y este negro está conectado por acá, 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 y llegan hasta la batería. Se cierra el circuito así, ¿vale? Entonces esto lo podemos hacer, pero lo podemos hacer un momentico nomás. Porque si no, dañamos la batería, dañamos el multímetro, etcétera. Pues, y la gastamos, obviamente, porque todos los electrones están saliendo todo lo que puede se escapa de una y se va para el otro lado de la batería. Entonces, en este caso, digamos que es como así. Aquí están los electrones listos para salir y aquí están los huequitos donde van a llegar. Entonces, pues, se salen todos de acá y se llegan acá rápidamente, ¿vale? ¿Estamos? ¿Eso se entendió perfectamente? Sí, sí, señor. Muy bien. Entonces sigamos, deja de compartir y seguimos con otro para explicar otro. Si quieres, Ginette, bueno, no sé, Ginette, Lorena. Lorena, ¿tienes la foto? Proyéctala y no te oigo. Espérame, estaba hablando solo, sí, señor. Espérate, yo te comparto. Espérate que ya le voy a dar compartir. Estoy conectada desde el computador, pero compartir. Share Abre. screen, compartir pantalla, el verdecito que hay abajo. ¿Será que ahí ya se deja ver mi pantalla? No. ¿No? Dice compartir. Bueno, yo le hice. Dale compartir y ahí te salen todas las ventanas que tienes abiertas y compartes la ventana. Chévere. ¿La tienes abierta o no? Tienes que tener abierta la foto. Tengo abierto la foto también, pero miércoles, yo creo que le voy a dar a esta a ver si me da. O sea, yo quisiera darle compartir a todos. A ver, yo prefiero Sí, esto. da lo mismo. ¿Ya ven mi pantalla? No, todavía no. Ujú. Porque ya estoy acá con la foto. Pero ¿No? ¿No? no, pero le estás dando compartir pantalla. Sí, sí, señor. Ahí lo doy Ok. salir. Igual salir otra. Ah, no, espera otra vez. Mira, compartir. Me sale pizarra, me sale todos los que salen. No, y Escoge, ahí escoge pantalla entonces y comparte la pantalla. O sea, el primero que sale. El ahí primero ya a la le doy. izquierda, arriba a la izquierda. Sí, exacto. Completamente en azul. Lo doy compartir. Abrir preferencias del sistema. Abrir. Chan, ahí le estoy dando. No, 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 no. No Ya, sé qué y ahí estás. ya se pone. Yo creo que me sale más rápido. Yo creo que sí me comparto de acá la foto. No, no porque es que en el celular no puedo rayar. Si yo Desde comparto, si la comparto, si la compartes, si la proyectas desde el celular, no la puedo proyectar. No la puedo rayar. Del no me celular, está del dejando. computador no tiene problema. Compartir pantalla y dale que comparta la pantalla que quieres. Úchale, me voy a compartir pantalla. Espérate, entonces voy a cerrar esto a ver si es que. Ucha, cerrar. Cerrar, cerrar, cerrar. Ahí te tiene que salir, pues,
Es que ya me sale solo, es que mira que me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo no sé por qué me sale tanta pantalla y tengo la foto solamente abierta. ¿De dónde saldrán esas pantallas? Pues esas son pestañas que tienes abiertas. No, juro que no. Abrir preferencia de sistema. Ya, y ahí tengo ¿Esa, la... ¿Eso que mandaste es el tuyo? ¿El negro? Sí, señor. De hecho, Bueno, es que yo no sé por qué no. Ya me conecté con los... no, apaga, desconéctate del celular y yo proyecto tu imagen. Ya la... Porque mira la que sí la tenía. Es esta. Sí, el problema es que de ahí con el celular yo no puedo rayar. Entonces, ¿o sí? Ah, sí, parece que sí. Bueno, entonces ahí es este, digamos, es el multímetro un poco más común. Entonces, ¿puedes acercarlo un poco? ¿Puedes hacerle zoom, Aquí. quizás? Aquí, señor. Vale, ahí está bien. Bueno, entonces, igual que en el de Andy, tenemos aquí que en este punto, ay, solo puedo rayar aquí encimita, que en este punto se conecta el rojo. Perdón, espera un momentico. Acá primero, empecemos con este. Aquí se conecta el común o negro, ¿no? El negro, la pata negra, el cable negro. Y en el otro, para medir los voltajes, se conecta aquí, en este punto de acá, ¿vale? Entonces, tú para medir la pila, acá tienes el positivo y acá el negativo, entonces estas simplemente lo llevas acá y el negro de acá simplemente lo llevas al otro borne. Y este aparato de acá lo tienes que poner, entonces tenemos que buscar volt DC voltios, ¿no? Y este tiene AC voltios. Entonces vamos a medir en DC porque es corriente directa, porque es una pila. Entonces lo podemos poner este tiene 20, 200 y 1000 voltios. Entonces lo vamos a poner, y este ya son 2 voltios. 2 voltios es muy bajo, o sea, no nos cabe. Y 20 voltios sí, perfecto. Entonces podemos ponerlo acá. Porque 20 voltios dice máximo 20 voltios. Máximo 20 voltios. Entonces, que si vamos a medir 9, pues está sobrado. Si fuéramos a medir 1 voltio, una pila de 1 voltio, pues era mejor ponerlo acá, ¿sí? Una pila de 1.5, pues es mejor ponerlo acá en este que mide 2 voltios, que la escala más alta son 2 voltios. Es decir, que aquí aparecen más numeritos, aparecería 1.528, por decir algo, ¿sí? Y si lo pongo en el 20, ¿por qué no se desaparece nada? Bueno, vamos a ahorrar todo. Y si lo pongo en el 20, entonces va a aparecer 0, o va a aparecer 0.001.5 y no va a aparecer ningún decimal más. Esa es la diferencia, básicamente, ¿no? Que entre más cercano esté a lo que yo estoy midiendo, pues digamos que las medidas van a ser mejores. Entonces tú lo tienes que poner acá simplemente y poner en este punto el rojo y en este punto el negro. Ese negro no lo vas a quitar de ahí. O sea, este negro no se cambia. Cuando vayas a medir el amperaje, entonces de la batería, vamos a hacer una especie de corto por un momento. Voy a pintar con este amarillo a ver si hace más gordito. Bueno, entonces aquí tenemos la batería. Y lo que vamos a hacer entonces, acá, en esta parte de abajo, dejas el negro lo dejas acá y lo conectas al negativo de la batería, ¿vale? Y el rojo lo pasas acá donde dice 10 amperios DC. Este multímetro solamente mide amperios en corriente directa. Entonces lo pones acá pones el rojo. Entonces acá conectas el rojo y lo que va a pasar es que lo llevas al positivo, ¿no? Entonces la corriente va a salir de la batería a toda mecha con toda la potencia que tenga
va a entrar, va a entrar al multímetro, va a pasar, bueno, va a pasar por acá, por el sistema y ahí hace la medición, no sé qué, y sale por acá y ¡pum! Llega al negativo. ¿Vale, Lorena? Y bueno, pero esa corriente no hemos visto es dónde la vas a medir ahora. Entonces tenemos que ver dónde vas a tener que poner esta perilla. Entonces, por ejemplo, esto es resistencia, esto no nos interesa. Acá está, 10 amperios. Entonces, la perilla la tienes que poner mirando para acá, ¿vale? Pones la perilla para acá, pones aquí el positivo, pones aquí el negativo, que nunca lo vas a sacar de ahí para medir el amperaje. ¿Listo? Cambios el rojo nada más. Ok, Cambias el rojo, lo cambias de aquí. y Señora, cuando subo el rojo, el primero lo hago con 20. Y cuando subo el rojo, lo cambio a 10 amperios. exacto. Primero con 20 acá, que es para medir el voltaje, y listo. Y luego lo cambias a 10 amperios, o sea, mirando para acá. Y acuérdense que es un momento nomás, ¿no? Un momento, miden y anotan. Un momento, miden y anotan. Y listo. Vale, ¿Listo? vale. Vale, Lorena. Vale. Entonces ya puedes dejar de compartir y vamos a ver otro. ¿El de Laura cómo es? ¿Es igualito a este o no? Es igual, sí, es el mismo. Entonces queda claro, ¿verdad? Sí, Très bien. Pues, Julián, si necesitas, miramos el tuyo. Vale, pues el mío es, creo que es hasta más sencillo El de tuyo lo usar. que pasa es más profesional, digamos, pero es autorrango, se llama. Ujú. Entonces, sí, efectivamente, ¿puedes acercarlo un poquito o no? Sí, señor. Sobre todo, digamos, para ver la parte de abajo. Ya me queda, acá está. Eso ahí, perfecto. Bueno, como es autorrango, entonces él mismo detecta, digamos, hasta dónde puede o no puede. Entonces él simplemente para medir los voltios, los voltios en corriente continua, lo va a poner acá. Y cuando sea para medir el amperaje, aquí él tiene más opciones, digamos que aquí es otra cosa, pero no nos importa. Aquí va a poner el rojo, aquí va a poner el rojo y aquí para medir el voltaje y aquí siempre va a estar el negro, ¿no? Y cuando vaya a medir el amperaje, entonces saca este de acá y lo pasa a este de 10 amperios. Y entonces el rojo pasa a este lado. Y bueno, si bien el voltaje estaba acá en corriente continua, este es el voltaje en corriente alterna, él pues simplemente define el rango, o sea, ahí no hay que decirle, porque no dice máximo 20, ni, no, máximo lo que produce, lo que puede, ¿no? Y entonces aquí dice, aquí abajo dice máximo 750 voltios, 1000 volt en corriente tal. A ver, vamos a verlo. Máximo 750 voltios en corriente alterna y máximo 1000 voltios en corriente continua. Es lo que dice ahí. Entonces, si lo ponemos acá, podemos medir máximo 750 voltios en corriente alterna. Y si lo ponemos aquí, podemos medir máximo 1000 voltios. Pero si ponemos un voltio, pues él se autorregula, digamos, ¿no? Ahí no tenemos que complicarnos con eso. Y simplemente para cuando vaya a medir los amperios, este sí mide amperios en corriente alterna y continua, también digamos que a la vez. Entonces, por eso hay una rayita y una rayita así, porque son las dos cosas a la vez. Entonces, estos son microamperios, miliamperios y amperios. Como vamos a hacerlo, digamos así un poco a lo brusco, para no ir a dañar el multímetro, entonces lo ponemos aquí en amperios. Seguramente las pilas, dependiendo de la calidad, ahora ya les voy a contar, pero seguramente, dependiendo de la calidad, pues tendrán entre 2 amperios o 200 miliamperios. Y así es porque ya les voy a mostrar las mías. Yo tengo una súper ordinaria y una de las buenas, de las que valen, no sé, 2000 o 3000, no sé cuánto valen esas, y las otras valen como 10.000 o 20.000, no estoy seguro. Pero ya veremos la cuestión. Listo, entonces te queda claro, Julián, tú más o menos tú conoces, entonces ahí no hay pierde, ¿no? Y Vale, sí, sí. tu multímetro pues es inclusive más sencillo. Pero es bueno porque es parecido al mío. Entonces, les voy a mostrar. El mío es este de acá. Bueno, no sé si, ya, para qué le tomo foto, no hace falta. Simplemente es este y pasa lo mismo que con el de Julián. Entonces simplemente lo tengo que poner en voltios de corriente
continua o alterna. El mío, por ejemplo, aquí los voltios también los mide el mismo y bueno, y tiene una resolución alta. Es decir, tiene hartos ceros, ¿no? Eso indica que es un poquito mejor. Y entonces, aquí cojo las puntas están efectivamente como la de él. Entonces, acá está la roja y en el COM está la negra. Cuando vaya a medir amperios, entonces lo saco de acá y lo pongo en esta parte de acá, ¿ok? Entonces, por ahora, lo voy a medir el voltaje de las baterías. Entonces, de cada una solita. Entonces, tengo la batería, este grande es el negativo y este de acá es el positivo. De hecho, por ahí lo dice en la pila, ¿no? Acá creo que es donde lo dice, miren, ahí dice positivo, el pequeñito es el positivo. Listo. Entonces, simplemente yo voy a poner el positivo. No importa si me equivoco, los multímetros dicen que simplemente dicen negativo o algo así, menos tantos voltios. Entonces, aquí está apareciendo ¿cuántos voltios? Yo por lo menos lo veo al revés. No sé si ustedes lo ven al revés o lo ven bien. 9129. 9, 9. Ah, 9.129. 9,1212 algo. Bueno, listo. Eso mide esta batería. Acuérdense que necesitamos dos. Y la otra batería, entonces la voy a medir igual, el positivo acá y el negativo acá. Y mide, miren que esta incluso tiene menos, 8 punto no sé qué. 8,9. 8,9 algo. Eso, ¿sí? 9,3 algo. Listo. Entonces, esa es una medición así. Entonces, yo quiero ahora que lo que hagamos sea medirlas. ¿Qué pasa o que comprobemos empíricamente lo que pasa cuando están en serie o en paralelo? Es muy fácil hacerla en serie. Es decir, este es el positivo, este es el negativo, este es el positivo y este es el negativo. Y ustedes ven que ellas encajan el positivo con el negativo. Ahí encajan. ¿Lo ven? O sea, esto lo pueden hacer. Y lo medimos. Entonces, ahora vamos a medir lo que nos da. ¿Cómo hago yo para hacer? Sí. Entonces, vamos a medir el positivo. Lo vamos a poner en el que queda libre, que es positivo. Yo casi no alcanzo a ver, espero que ustedes sí. Aquí, en el que queda libre del positivo. Y el negativo, pues, en el que queda libre, que es uno nomás. Y nos dan, en total, un gran total de, ¿cuánto dio? 18. 18 voltios. ¿Ven? 18 voltios. Entonces, efectivamente, más o menos son 9 y 9, ¿verdad? Son 9 voltios y 9 voltios. Como están en serie, pues se suman. Y ahora, y bueno, y hagamos lo de los amperios de una vez más bien, aquí, en este caso. Vamos a ver los amperios. Entonces, los amperios hay que medirlos uno por uno. Voy a cambiar esto de aquí, lo paso al de 10 amperios y la perillita también la pongo no en microamperios, no en miliamperios, sino en amperios. No sé si ahí se ve. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, y entonces hago un pequeño corto y tiene que ser momentáneo. Miren la pantalla. Entonces yo hago el corto y ahí sale 1.79, algo así, casi 1.8. ¿Lo ven? Sí, ¿Sí se señor. alcanza a ver? Sí, señor. Bueno, 1.70. listo. 1.79 más o menos salió algo así. Sale cada vez 1.8. Miren que ahí salió 1.8. Bueno, obviamente estos son mediciones pequeñitas, entonces no es muy fácil que salgan y con multímetros menos, digamos, más sencillitos, pues menos, pero bueno. Y esta es la otra batería. Miren, esta es la batería china o chichipata y esta es la batería fina, ¿no? Duracell de las propagandas y tal. Entonces ahora voy a hacerla con esta batería chiviada y me van a decir cuánto sale porque yo no alcanzo a ver bien. Sale, ¿cuánto salió? 2. 200. 200. 0.224. Es de 0.2 amperios, es decir, 200 miliamperios, 0.2 amperios. 0.2. Exacto. Y ahora voy entonces a medirlo en serie. En serie, bueno, no lo voy a medir. Primero lo vamos a... Ahí ya comprobamos que las baterías en serie tienen un voltaje mayor. Tienen el voltaje se suma.
El amperaje va a quedar igual. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando las baterías están en paralelo. En este caso, no se puede conectar así porque no encajan, ¿no? Encajan es positivo con negativo, pero positivo con positivo no encaja, negativo con negativo. Podríamos hacerlo así, digamos que hacerlo a fuerza y dejarlo ahí, pero pues como sea. La idea es coger unos cablecitos, entonces, y facilitarnos el trabajo. Entonces, en este lado, amarrar un cable en un lado. Esta batería son como las más sencillas. Puse el rojo. Vamos a hacerlo bien porque para no confundirnos. Yo tengo un cable negro y tengo cable rojo. Es mejor así porque pues todos siempre tenemos que tener claro que por lo menos en la corriente continua, en la corriente de la energía solar, siempre el rojo va a ser positivo y el negro va a ser negativo. Entonces le pelamos un buen pedacito que quede expuesto y conectamos el negro aquí a la cabecita negativa, ¿no? Y le damos vuelticas para que quede lo más ajustado posible. ¿Pudieron conseguir las capuchitas de esto o no? Sí, yo tengo SBS. Sí, sí, señor. Súper, entonces se van a ahorrar esta tarea. Entonces simplemente la voy a cerrar. Los que tú también, todos la tienen, perfecto. Entonces se van a ahorrar la tarea, entonces lo voy a hacer lo más rapidito que pueda. Y mientras yo hago esto, podemos ir hablando. Resulta que mañana no puedo clase en la mañana. Imposible me es imposible en la mañana. Tengo que ir a hacer una vuelta lejos y no alcanzo. O sea, tengo que estar allá. O sea, podría, pero por ahí a las 9 de la mañana o tal vez a las 10. ¿Lo hacemos a esa hora? ¿Les parece? Y digamos que Sí, lo que vaya quedando, pues lo guardamos para el final o algo así. O sea, sería como de 10 a 2. No, de 10 a 12 por ahí. sí, De 10, perfecto. de 10 a 12 y pues nos quedan 2 horas faltando. Sí, yo no tengo problema. Listo. Yo creo que a las 10 o de pronto antes, de pronto estoy aquí a las 9. Si estoy aquí a las 9, pues mucho mejor. Y con Yo le aviso a eso... la compañera Tatiana, entonces. Ay, verdad que falta Tatiana. Vale, listo. Muchas Digo que a gracias. las 10, bueno, que esté pendiente. Más que a las 9. Digo que a las 9. No estoy muy seguro, pero tal vez... Vale, Vale. a decirle. Tal vez sí Tengo pueda, pregunta. entonces mejor. Es que como tú, vi que tú lo hacías con una sola batería y No, no, hacías no. el... Ah, Luego la uniste en así. sí, así. positivo con negativo, ahí ya tú mides de una y de la otra. Ahí ya está, ahí están en serie. Ujú. O sea, hay En que hacerlo serie. sola, juntas, Ya, así. ya, pues sola, evidentemente, y luego amarradas, así como les acabo de decir, y luego Ok. amarradas de la